Impactando a Querétaro, minuto a minuto. En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Ángel, qué gusto me da saludarte a mí también en esta mañana. ¿Cómo te va? Encantado siempre de recibirte, amigos. Como saben, el doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. ¿De qué nos platicas hoy? Fíjate, Ángel, gracias siempre por la presentación. Tema importante, Ángel, que tiene que ver con algunas razones por las cuales la gente está emigrando hacia los Estados Unidos, Ángel. Lo estamos viendo en cada momento cómo se amplía cada vez más ese número de personas, esas cantidades de personas que están yendo hacia los Estados Unidos, Ángel. Y esto tiene que ver con algunos estudios que están haciendo diversas organizaciones digamos, en los Estados Unidos, en otros países también, y sacan algunas conclusiones. Mira, de las primeras que hay, obviamente, es la inseguridad. ¿Por qué razón algunas personas están viajando a Estados Unidos? Es la inseguridad de los países latinoamericanos, preponderantemente, y eso desde luego incluye a México. La calidad de vida es uno de los factores importantes también, pero una de las cosas donde se centra estos estudios, Ángel, es tener un trabajo con mejor remuneración, con mejor salario. ¿Y qué sucede actualmente ahorita, Ángel? De acuerdo a esos estudios, hay una necesidad después de la pandemia de mano de obra, Ángel. Es decir, las dinámicas, pues de alguna manera se rompieron con digamos, pues las personas que no estaban yendo a trabajar, los resguardos en casa, se rompieron esas dinámicas que había. Y obviamente la mano de obra está siendo algo que es muy codiciado actualmente en algunas regiones de Estados Unidos. Y eso está elevando los sueldos, Ángel, de una manera muy considerable. Por ejemplo, dice este reporte, el salario mínimo por hora en Estados Unidos, de manera general, más o menos está, de acuerdo al gobierno, en $7.25 la hora. Sin embargo, después de la pandemia, que fíjate lo que está pasando, en estados como California, Texas, Arizona, entre otros, el salario mínimo está muchas veces por arriba de $15 la hora. Wow. Y eso, pues si lo sacamos en términos de mes, y si lo convertimos a pesos, pues resulta eso algo muy atractivo para una persona pues que en México estaría ganando pues unas 13 veces menos que esa cantidad. De acuerdo al IMSS, por ejemplo, hay poco más de 20 millones de trabajadores registrados y 14 millones de ellos ganan un salario mínimo, es decir, Ángel, 172 pesos diarios por una jornada de 8 horas. Y entonces, si los convertimos esto a dólares, estamos hablando de que si fuese un promedio de $14 por cada 8 horas, son $112 diarios, Ángel. Convertidos a pesos, estamos hablando de 2,240 pesos. Fíjate, esas asimetrías se están poniendo a la mesa. ¿Cómo ves, Ángel? No, pues está bastante cañón porque evidentemente pues hacemos un comparativo de precios, aunque luego también tengo muchos amigos que dicen que llegando a Estados Unidos el primer error que comete el mexicano es hacer estas conversiones y que pues entender que también allá se gasta en dólares así como se gana en dólares, pero sí es evidente que hay una posibilidad de hacer crecer justamente los ingresos, porque si bien pues también todo es más caro allá, pues también hay esta posibilidad y la hemos visto a lo largo de décadas. No es que yo descubra el hilo negro ni el agua tibia, pues lo hemos visto durante décadas como nuestros paisanos pues nos han venido haciendo fuertes en el tema de las remesas. Sí, desde luego, y ese es un indicador importante el que comentas, Ángel. Las remesas cada vez tienen mayor incremento cuando no necesariamente pues ha habido pues cantidad de empleos mayores. Es decir, está creciendo también porque hay mayor poder adquisitivo de las personas que están trabajando. Fíjate, ahí en este reporte, Ángel, por ejemplo, en el estado de Texas, en el área de servicios como hoteles, restaurantes, hay verdaderamente un clamor por parte de las cámaras de comercio, porque no hay quien quiera trabajar, Ángel. Es decir, para las habitaciones, limpieza y eso, pues llegas a los hoteles y en ocasiones te dicen, si quieres limpieza, pues pídala, porque no hay nadie que limpie. Llegas a un restaurante, tienes que esperar colas, Ángel. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y con esos sueldos,
estamos hablando también que son trabajos no necesariamente calificados en el sentido de tener algún tipo de reconocimiento escolar para poder tenerlo. Lo puedes hacer siempre y cuando tengas la destreza y la habilidad. Entonces, pues eso de alguna manera, Ángel, pues está moviendo un poco este tablero, sobre todo que pues, suele ser atractivo, porque imagínate en términos de mes, Ángel, un sueldo allá en Estados Unidos de $14 la hora, podrías estar aspirando. Voy a convertirlo a pesos, yo sé que no necesariamente es una razón. Ya está duplicado pues el sueldo allá en Estados Unidos, pero si lo conviertes a pesos, estamos hablando de, fíjate, Ángel, pues casi 60,000 pesos mensuales. ¿Cómo ves eso? Sí, no, pues está excepcional. Y bueno, pues es el camino que muchos de nuestros paisanos han elegido justamente para irse para allá, y muchos migrantes centroamericanos que pues ante esta carencia, digamos, en el tema educativo, ven que no hay otra posibilidad justamente de salir adelante en sus vidas por las circunstancias, pues ya sea climáticas, porque hemos incidido poco en esta causa para el tema de la migración. Mucha gente que ha visto perdidas sus cosechas, que ha visto arrasadas sus tierras, o por la sequía o por los huracanes, y entonces quedan pues prácticamente con lo opuesto, y es lo que les anima justamente a tomar la decisión de caminar hacia el norte. Otros tantos por el tema de la violencia, la guerra, las guerras entre pandillas, el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera, también los hace pues tratar de salir de sus casas. Y bueno, pues son fenómenos en donde es evidente también que la falta de una preparación educativa, Carlos, está haciendo que tomen estas decisiones. Lo dices muy claro, Ángel, ese es uno de los asuntos que justamente concluye con el comentario que es el tema educativo es fundamental para el entorno de México, para tener mejores herramientas, para tener mejor aspiración, porque pues tenemos siempre esa tentación, nuestro vecino del norte muy cerca de nuestro país, sobre todo algunas regiones, incluso como estados como Tamaulipas, donde la violencia es evidente, es muy atractivo estar del otro lado, pero pues obviamente a cambio pues de dejar un poco la familia y todo. Sí. El gobierno ha dicho que el que quiera migrar lo va a hacer por voluntad, pero sigue habiendo esa pendiente de tener mejores oportunidades educativas, de salario, de seguridad a tu patrimonio y sobre todo pues de una tranquilidad. Entonces, pues ese estudio, Ángel, está poniéndose ahorita de manifiesto, en donde pues hay salarios más altos, hay más demanda de empleados, y tenemos pues unas caravanas que cada vez son mayores, mucho más gente está cruzando México para llegar a Estados Unidos, y eso pues está de alguna manera pues poniendo de manifiesto una urgencia de empleo, pero también una tentación para mucha gente de muchas partes de Latinoamérica para poder irse a México y después llegar a Estados Unidos. Agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, mi estimado Carlos. ¿Te parece si nos encontramos dentro de 8 días? Con el favor de Dios, mi querido Ángel, muchas gracias siempre por la oportunidad y te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Con ustedes esta mañana, Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. 7:24, regreso.